de persona, como persona. El problema es la persona. Acá el problema de los seres humanos son las personas. Todos quieren ser mejor persona. No existe eso de ser mejor persona. Eso es un truco. Hoy Ajá. soy así, mañana soy asá. Hoy, la gente hoy te dice que te quiere, mañana te odia. Yo ya, como, más allá de eso. La gente te alaba, no sé qué, y mañana sos la peor. Hoy sos la buena, y mañana sos mala. Y vos vos sos la misma. Es que la percepción cambió, porque tiene que ver también con la percepción del otro sobre la tuya. Entonces nosotros ¿Verdad? no nos tenemos que salir de ese rol, de querer quedar como buenecitas o que ser buenas consteladoras. Entonces hay que sacarse todo eso. Por eso primero hay que trabajar en uno. Y eso es lo que hay, esa resistencia. Por esto que yo les estoy diciendo, que estoy haciendo como un resumen de esto, ¿no? En el inconsciente está la mente que es infantil. La mayor parte del inconsciente es nuestra mente infantil. Está llena de creencias, de imágenes, de todas cosas que están ahí guardaditas. Nosotros nos manejamos por la puntita del iceberg. Y creemos que nosotros somos los dueños de nuestra vida y que dirigimos el volante. Es que todo se está proyectando desde el inconsciente. Por eso nosotros peleamos contra la realidad. Cuando vimos el trabajo de Byron Katie, que yo le dije, ese trabajo de Byron Katie es lo mejor que hay, para mí es buenísimo ese trabajo, trabajar con nuestros pensamientos, es que nosotros, todo lo que vemos ahí afuera es nuestro. Porque yo veo el mundo tal cual mi inconsciente. El inconsciente, por eso nosotros cuando vemos en la constelación el inconsciente, lo llevamos a la imagen sana, que es el cierre de la constelación, para que se quede con una imagen sana, no con la imagen que vino, porque esa imagen que trajo es la que está toda caótica. Nosotros necesitamos Sí. que se lleve esa imagen y nosotros confiamos plenamente en que el espíritu va a trabajar, no nosotros. Mi consteladora siempre dice, hay una frase que dice ella que es desentenderse con amor. Nosotros nos desentendemos. Es una renuncia. Hellinger le llamaba renuncia. Y aprender a renunciar es sabiduría, no saber muchas cosas. La gente le llama sabiduría que sabemos muchas cosas en la cabeza. A veces tenemos mucha información en la cabeza, no nos sirve para nada, en una constelación. Es renunciar al yo, al poco yo, al pequeño yo, a este que digo yo. Bien, volviendo al niño interior y a este asunto de lo que está oculto. El niño interior no solo es la imagen de nosotros cuando éramos niños, sino que es todo eso que se guardó, que se ocultó, porque nos dio miedo. Obviamente, es que no sabíamos qué hacer. Un niño de 4 años que ve a sus padres que se pelean, ¿qué va a hacer? Sentir miedo y reprimir esas imágenes, porque él eso no lo entiende. Todo lo que no entiendo lo reprimo. Por eso es como que hay mucho en nosotros, no tenemos ni idea. Bien, entonces, cuando nosotros sabemos que todo ese dolor está ahí guardadito en el inconsciente, que se proyecta todo el tiempo y que el cliente está haciendo lo mismo, es que todos hacemos lo mismo acá, no es que acá nadie es perfecto, nadie es perfecto. También hay que soltar eso de querer ser perfecto, el miedo a equivocarse. El miedo a equivocarse es miedo a la muerte. Y el constelador tiene que ser amigo de la muerte. Nosotros no tenemos que ser amigos de la muerte. Si yo le tengo miedo a la muerte, no puedo constelar. Si la vida es ahora, a cada instante. Por eso hay que salir de acá. El problema es, acá está todo.
toda esa programación que tenemos, que tiene de todo ahí, ¿no? El software es bastante heavy. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Como yo tengo que dejar de juzgar al sistema y a mi cliente, bueno, y todo, dejar de juzgar a todos, ¿no? Sería lo ideal. Empiezo a tomar conciencia que todos esos juicios que yo hago ahí afuera, que son justamente mi propio dolor proyectado en los demás. Entonces me apropio de mis juicios y digo, son míos, porque es que cada vez que juzgo estoy atacando, ¿no? Estoy atacando, es que en realidad estamos atacando, ¿no? Porque como no queremos sentirlo, es más fácil proyectarlo. Por eso Sí. hacernos responsables es sanar, ¿no? Nosotros cuando le llevamos al cliente que sea responsable de lo que siente, es que está sanando. El cliente llega a un punto que se da cuenta de su parte en eso. Por eso yo siempre digo, ¿no? Ese dolor no es mío, que está de moda ahora. Ah, a todo el mundo le gusta ese libro, claro, porque es la continua. Qué bien ese título, ¿eh? Claro, el dolor de mi abuelita. Ah, esta que me lo pegó a mí. Y le echamos la Ah, culpa bueno. a los otros, ¿no? Es más fácil. Y yo soy así por la infancia que tuve. ¿Qué infancia de miércoles que tuve? La culpa es de mis padres. Y seguimos poniendo afuera. Mis padres fueron como fueron. Y yo ahora soy adulta. Entonces ahora tengo que decir sí a todo tal como fue. Porque si no me justifico, vieron que el asunto de la justificación también. Por eso creamos muchos ministerios nosotros en el mundo. El de defensa es el que más funciona. Vamos al de defensa, a defendernos de todos estos que nos atacan. Por eso es en la constelación, bueno, ya sea la grupal o la individual. Yo hablo de la individual porque es la que nosotros vamos a trabajar. Además, a mí me gustan más las individuales porque es como que llegamos más rápido al punto, ¿no? Es que lo que vamos a ver continuamente es este juego. Porque si yo tengo Bien. miedo, es que mi cliente va a sentir miedo. Es que si yo juzgo, es que mi cliente va a estar en el juicio. Entonces yo me tengo que poner en actitud de constelador y saber que por más que mi cliente juzgue, tenga miedo, lo que sea, yo eso se lo estoy sosteniendo. Y me doy cuenta que no es nada. No me pongo a pelear con mi cliente y querer sacarlo de ahí, sí o sí, obligarlo. No, nosotros lo acompañamos a que mire. Después va a ser su responsabilidad lo que suceda, porque es que nosotros no podemos saber lo que es bueno para otro. La persona que cree que sabe lo que es mejor para el otro se tiene que mirar mucho adentro todavía, tiene mucho trabajo interno que hacer, porque es que yo no sé lo que es mejor para el otro. Yo no sé, no tengo ni idea. Yo ayer estábamos en esa constelación con este chico y su niñito. Claro, parece que lo mejor es que él recupere a su hijo, pero es que yo no sé. Me estaría rogando el poder de Dios, del espíritu. ¿Quién soy yo? Un pequeño grano de arena en el universo. Esa es la actitud del constelador, un pequeño grano en el universo de arena. Nadie. Es creerme que soy nadie. Eso te abre y el cliente lo siente. Ahora, si yo estoy en arrogancia, que yo sé, porque yo estudié con, vieron que la gente es así. Yo estudié con no sé quién y tienen títulos, muchos títulos colgados en la pared, pero jamás Nos aguante. un amor, ¿no? Hacia el otro, realmente, ese amor. Es que el otro me está pidiendo ese amor. Es mírame con amor, mírame con ojos buenos. Eso quiere el cliente, que yo lo mire con buenos ojos.
a él y a todo su sistema. Entonces, esa es la actitud que nosotros cultivamos. No querer hacerme la que sé mucho e investigar cosas que... Porque el cliente viene con eso, ¿no? Y mientras estás constelando, te cuenta que no fue, no sé, fue a hacer una constelación no sé dónde y le salió y empezamos con el salió, que no sé cuánto, tú unos rollos. Y yo, bueno, vamos a mirar. ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? Es la pregunta fundamental. ¿Qué querés? ¿Y qué sentís? Son dos preguntas que a nosotros nos congelan, porque no sabemos ni lo que queremos ni sabemos lo que sentimos. Entonces, si yo no sé lo que siento, no me puedo dar cuenta. Entonces, esto de comprender que estamos todo el tiempo proyectando es algo, uf, súper sanador. Estoy mirando qué le pasa a mi perra. Bueno, y así yo libero al otro de mis juicios y entonces soy liberado de que el otro me juzgue. Porque si yo juzgo, es que me juzgo. Es un juego que va y viene, ¿no? Siempre detrás de cada juicio que emite cualquiera de nosotros, que emitimos cualquiera de nosotros, hay una herida. Y nosotros también lo que miramos es la herida en el campo. Es esa separación, ¿se acuerdan? La psicoterapia es reunir, volver a unir lo que está separado. ¿Por qué me separé? Porque me creo distinto. Y esa separación da lugar a una herida. Y porque hay herida, hay juicio. Porque yo creo que juzgando mi herida se cierra. Es inconsciente esto, ¿no? Y después encima de que juzgué me culpo, porque juzgué y digo, uy, no debería haber dicho esto. Entonces mejor es darme cuenta, cada vez que voy a juzgar, de darme cuenta que lo estoy haciendo. ¿Y qué es lo que hay atrás de ese juicio? Miedo. Ahí sí voy a poder, cuando yo comprendo esto de qué proyecto, voy a poder sanar mi herida. Bueno, el cliente también, porque nosotros estamos haciéndolo para nosotros para poder acompañar al otro, ¿no? ¿Y de dónde vienen las heridas? De mamá y papá. Por eso cuando tomamos a nuestros padres es que cerramos la brecha. No es que hay que tomar a los padres porque Hellinger lo dijo y hay pruebas científicas. No, es porque venimos de ellos. Es más, somos nuestros padres. Por eso tenemos una parte masculina y femenina. Somos 50% mamá y 50% papá. Entonces, si estoy enojada con mamá o con papá, y bueno, entonces ahí, obviamente, que hay una lucha interna dentro de mí, no sé, entre mamá y papá, porque todas las heridas vienen de ahí, de cuando éramos niños, porque no sé, porque fuimos abandonados, porque fuimos rechazados, porque fuimos traicionados, porque fuimos, no sé lo que haya pasado, cómo nos sentimos, es que eso provocó una herida, y la herida quedó abierta. Hay heridas que las podemos juzgar de peores y mejores, pero también nosotros otra cosa que tiene que hacer el constelador, salir de esa idea de bien y mal. No sabemos si es bueno o es malo, porque eso ya sería un juicio. Y otra vez estamos atrapados en el juicio. Soltar nuestras creencias, porque también si tengo creencias, es que mis creencias se van a plasmar en el campo, porque esto tiene que ser así. Todas esas heridas que tenemos todos provocan que nosotros tengamos hábitos reactivos. O sea, en lugar de responder, reaccionamos. Y esa es otra actitud que tenemos que salir nosotros los consteladores.
dejar de reaccionar y aprender a responder. Responder es cuando yo realmente estoy centrada en mí, entonces puedo responder, dar una respuesta. Si no, reacciono, o sea, juzgo. Me sale eso que después obviamente va a ocasionar que el otro se sienta herido, o sea, porque le pongo el dedo en la llaga, ¿no? Entonces, todos nosotros tenemos esa herida. Son heridas emocionales que vienen justamente de mamá y papá. Más las heridas que tenemos ancestrales, porque ya nos vienen de larga data. ¿Por qué? Porque ya nuestros padres las tomaron de sus padres y sus padres de sus padres y bueno, y se vienen transmitiendo. Son cosas no resueltas que obviamente se vuelven otra vez a, a ver. Yo tengo que saber o recordar o reconocer, me gustaría más la palabra reconocer, qué heridas traigo de mamá y papá, ¿sí? Para darme cuenta que justamente, por eso nosotros en realidad cuando nos damos cuenta que somos nuestros padres, es que es muy sanador. Ahora, mientras estamos criticando a nuestros padres y juzgándolos y diciéndoles que ellos deberían haberlo hecho mejor, oh, ahí no podemos, no podemos tomarlos, porque estoy rechazando. Le estoy diciendo, yo soy mejor que ustedes, o yo estoy así por culpa de ustedes. Por eso nos cuesta tanto tomar a los padres. La toma de los padres viene de ahí, de los reclamos, de los miedos hacia nuestros padres, bueno, montones de cosas. Por eso, cuando yo puedo decir, estoy feliz de que estos sean mis padres y yo soy como ellos, es que soy ellos. Entonces mis padres son sus padres son sus padres y todos somos el mismo. Y salir, otra cosa que me permite eso, cuando digo yo soy mis padres, salgo de este ciclo en el que estamos también metidos todos, que es el de ser la víctima. El ser la víctima es como, bueno, la enfermedad del victimismo está de moda. Todos son víctimas. Por eso a la gente también le gusta esto del perpetrador. Parece ser que, claro, hay un perpetrador, entonces yo soy la víctima. Pero una víctima se puede convertir en perpetrador, ¿eh? O sea, el juego de la víctima y el perpetrador no es que los perpetradores son los malotes de la película y nosotros los buenos. Porque es que ser víctima es una enfermedad bastante seria. Porque a mí, porque me hicieron, porque no sé. Y estamos así. Y entonces no podemos crecer. La víctima no crece. La víctima se queda ahí. Es más, la víctima se traiciona a sí misma, pierde el poder. Cuando estamos en el rol de víctima es que nos hacemos débiles, nos debilitamos. Seguimos poniéndonos máscaras para agradar a la gente, para ser el bueno, para que todos me aprueben y me aplaudan y me digan, ay, qué bien, qué bueno sos vos. No podemos establecer límites claros con los demás. No podemos decir no. Y fíjense que nosotros como consteladores vamos a tener que aprender a decir no. Porque si no, el cliente va a hacer, tomar el mando de la constelación, ¿no? Cuando comprendo, ¿no? Que el falso yo no sirve para nada y lo dejo a un lado mientras estoy constelando, es que nos va a ir mejor. Porque que el falso yo no puede hacer nada, es débil, no tiene fuerza, no está en la fuerza porque no tomó a sus padres,
Todavía no se reconcilió internamente. Su femenino y su masculino todavía no los pudo integrar. Entonces me rindo, abandono mi historia, que me hicieron, que no me hicieron, que ahora la quiero arreglar la historia. Es que la historia no se puede arreglar. Yo sé que es triste, pero es que lo que ya pasó es que fue lo que pasó. Por eso giramos hacia la vida y miramos hacia adelante. Ese gesto de que sana, no quedarme mirando allá atrás, porque es que si queremos ir a arreglar allá atrás, y bueno, no me puedo curar. Yo me tengo que curar de esa herida, esa brecha que hay entre mi padre y mi madre. Internos, padre y madre internos. Lo que yo siento hacia lo femenino y lo masculino, están separados. Hay uno rechazando al otro. Por eso, cuando nos unimos, nos unificamos adentro, es que, como decía Hellinger, Ah, la mirada brilla. ¿Cómo darnos cuenta que tenemos heridas por partes de papá? Bien. Cuando estoy herido por parte de papá, dice Paul Ferrini, no puedo hacer lo que más me gusta. Siento que no tengo confianza en mí mismo. No creo en mí ni creo en los demás. No reconozco mis talentos, ni confío en mí mismo. Em, no quiero correr riesgos. Es como que me asusta. Quiero ir a lo seguro. Es como que me siento que tengo un pie acá y otro allá. Quiero llegar rápido y me salteo etapas. Quiero todo ya, ya, ya. Las personas con herida de papá quieren todo ya, ya. Miran al cielo, están todo el día en lo místico, que los ángeles, que las nubes rosas, como decía Hellinger, todo allá, y nunca en la tierra, porque sienten que, como no saben qué hacer aquí, entonces andan buscando por allí. Son impacientes, tienen miedo a ser rechazados, se esconden, dicen, no estoy preparada para hacer esto. Todas esas heridas, más las que son perfeccionistas, se creen que son perfectos y no lo son. Son adictos al trabajo, ¿no? Representan el papel de esclavo, el gurú, el salvador. Yo, como lo hago yo, nadie más lo hará. Se justifican, no disfrutan de su trabajo. Miren todas las cosas que hay de heridas de papá, ¿no? Les cuesta estar presentes. Todo eso tiene que ver con las heridas de papá. Bien. Estaba mirando si encontraba las heridas de mamá, porque yo estoy segura que las copié acá, pero no las encuentro. Tienen que estar, pero no sé por dónde. Pero las heridas de mamá no importa, yo se las digo así resumidas, porque no sé por dónde están. Son las que tienen que ver con las relaciones. ¿M? El que tiene problemas de relación con los otros siempre son heridas de mamá. Con los amigos, con la pareja, con todo esto que me lleva justamente a relacionarme con otros, tienen que ver con heridas de mamá. Por eso los que tienen heridas de mamá tienen que justamente salir al mundo y aprender a relacionarse, porque es una manera de sanar nuestras heridas. Si me sigo aislando es que no las voy a sanar. Los sanadores que tratan de ayudar a otros antes de curar sus propias heridas se convertirán en sanadores heridos. La mejor manera de ser un modelo de este trabajo
es compartir, reconocer nuestras imperfecciones y que somos humanos. Eso nos lleva a ser auténticos, a darnos cuenta que todos sienten el mismo dolor que siento yo, no creernos superiores y darnos cuenta que, bueno, estamos todos en el mismo camino, o en el mismo bote, podríamos decir, ¿no? Eso ayuda a sanar, porque nos pone en una relación de igual a igual con el otro. Bueno, arrancamos con la constelación, constelamos. Hoy quería constelar Claudia, ahí está Claudia, ¿no? Hola Claudia, Hola, ¿cómo estás, Silvina? bien, bueno, Una digo, pregunta puede ser. sí, siempre quiere preguntar. Gabriela, Gabriela era, ¿no? ¿La habló? eh, yo. Ah, no, Nélida. Eh, Mm, sí. ¿De qué tiempo cuando hay un niño, la abuela lo puede constelar o tiene que ser directamente papá o mamá? no entiendo nada, a ver, vamos de vuelta. Hay un niño. Para constelar un niño ¿Y por qué hay que constelar a ese niño? ¿Qué le por, pasa? no, por una conducta que no podemos saber qué le pasa. ¿Es un Em, niño inquieto? es una nena inquieta, rebelde, Mm. contestadora, tiene cosas que no sabemos de dónde las saca. Y yo quería saber si yo puedo constelarlo o tiene que ser papá y mamá. Y lo ideal serían los padres Ajá, muy que vayan bien. a constelar. Ujú. Mm. Por lo Y general yo los no niños puedo, que son así es porque están con algún excluido, están representando a alguien del sistema. y no, se me fue lo que quería Ah, es como que preguntar. como vos como abuela, no sé qué mostraría el campo, Perdón, Claro. sí, pero como perdón, los sí. papás sí. Mm. ¿Ella como abuela no podría constelar la conducta de su nieto? Claro, pero es que si lo vemos así, vamos a constelar la conducta del nieto, es que lo estamos constelando al nieto, y no se puede constelar a otro. Ustedes, Claro, yo sé que les va a sí, venir, entendí. les va a venir mucha gente así. Ustedes eso lo van a tener que aprender a hacer así, miren, como hago yo. No, 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 no. Claro. Por ejemplo, si ayer el chico este que vino a constelar me hubiese dicho que él quería constelar a su hijo, yo le hubiese dicho, no, no, no. Ahora el dolor, su dolor en esa O su relación, sí. relación, claro. Siempre es desde el cliente, porque es que lo que le sucede al cliente es lo que le sucede al sistema. Porque ¿quién Claro, pero está en este mirando? caso, ¿Quién mira eso? ¿Quién está diciendo ese niño es inquieto? Yo. entonces en este caso ella podría constelar su comportamiento con respecto a la relación de la nena o el nieto, no sé si Lo que nena. le causa. Claro, lo que le provoca a ella. Claro, claro. Ahí sí, ahí se podría constelar. Y Porque de esa vos, forma indirectamente estaría constelando lo que estaría pasando, o por lo menos se puede ver por qué es la conducta de esa criatura. claro, Perdón, se podemos cortó ver, ahí, se me cortó la comunicación. ah, Eh, sí, y no, pero tiene serios problemas de conducta en la escuela. mm, Y bueno, y ya, bueno, vamos a intentar con una psicóloga, pero a mí me parece que hay algo que no
no sé cómo decir, es una, es muy chiquita, tiene 6 años Sí, para hacer cosas los que niños hace. siempre están representando lo que sucede en la relación de entre sus padres, más allá de que haya un excluido o no. Muy bien. Por ejemplo, los niños, como no saben expresar, no pueden decir lo que les pasa. Miren, no lo podemos decir nosotros que somos grandes, me enseñan a ser un niño. Ellos no saben. Ellos perciben cosas que nosotros no percibimos. ¿Eh? Que mamá está enojada con papá, por ejemplo. Que papá maltrata a mamá. Que sus papás no lo quieren, por ejemplo. No sé, las cosas. ¿Mm? Sí, o Sí, capaz que sí. tiene maltrato el mismo niño, que a veces, por los mismos padres, a veces hay que ver las conductas con respecto al niño. Claro, o los papás lo tratan así. Ujú. O sea, o los papás están nerviosos, están y le transmiten eso. Es que los Sí, hijos son nosotros, y nuestros hijos son eh, nosotros, ¿Puedo ellos contar son algo? papás separados. claro. En que ante Ahí una es. ¿Me puedo? separación de los padres, los niños dicen, la culpa es mía.